partió esta historia. Ayer supe del caso de un congresista peruano que está en el contexto, olvídese, de la política por un momento, en el Congreso del Futuro, que se está organizando con, ya sabes, de ciencia, que nosotros en TVN estamos siguiendo, cubriendo, que se habla de ciencia de todo tipo. Y este congresista peruano, me dicen, está en Chile. Me interesa, obviamente, porque estamos muy cerca de lo que está ocurriendo en Perú, lo estamos siguiendo en nuestro canal frecuentemente. Tenerlo aquí, la suerte de tener un congresista, lo vamos a sacar un segundito, venía seguro a hablar de ciencia, porque es neurocientífico además, venía a hablar de sus temas y lo vamos a sacar un momento, le vamos a robar la ilusión de hablar de ciencia para hablar de una realidad que es muy cruda y es muy dura, que es la violencia política que se está tomando el Perú, que tiene desestabilizado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que a su vez llegó al gobierno de manera inesperada con la salida y el golpe de Estado que quiso dar Pedro Castillo. Toda esta historia es para presentar a don Eduard Málaga, que nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Eduard, gracias por estar aquí y por darnos su tiempo. Gracias, Matías. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia. Lo escuchan en Perú, ¿eh? Este canal se ve en Perú. Sí, me han comentado. Tienes una gran audiencia allá. Y también quería decirte que me gustaría empezar con una nota positiva. No sé qué vamos a hablar de la crisis, del impacto que tiene también en Chile, pero es una sensación maravillosa venir a un país que está rescatando ese valor de creer que con el conocimiento y con la ciencia se puede salir adelante, ¿no? En un momento en el cual las ideologías nos tienen crucificados, ¿no? Entre izquierda y derecha, realmente creer que podemos a través del conocimiento resolver los grandes problemas, da una esperanza. Eso es muy positivo. Yo rescato y felicito realmente el esfuerzo que se hace aquí en Chile con el Congreso Futuro. Sí, es realmente relevado en todas partes del mundo. Sé que estamos muy orgullosos de lo que allí ocurre, pero vamos a tener que meterlo lamentablemente a la fuerza, quizás algo que nadie quisiera, ni nosotros ni ustedes. Lo que está pasando en el Perú está superando todos los límites de una inestabilidad propia de una democracia. Una democracia puede pasar por momentos de inestabilidad, pero aquí aparentemente superan los límites aceptables porque ya hay acusaciones de violación de los derechos humanos, ya hay una violencia que es difícil de contener, hay marchas del interior hacia la propia Lima, no se sabe si la presidenta Boluarte va a poder llevar a término en un periodo que tampoco se sabe cuál va a ser. O sea, es bastante complejo. ¿Por qué no nos da su mirada? Mira, es bastante extremo, pero yo también pienso que refleja mucho la realidad latinoamericana, la historia, ¿no? Ningún país de los nuestros es ajeno a esto y a estos días que he estado aquí en Chile conversando con muchos de tus compatriotas, veo que hay mucho parecido. Hay el descontento con la clase política, hay la sensación de que quieres tirarlo todo por la ventana, empezar de nuevo, lo de la Constitución, por ejemplo, pero nadie sabe exactamente qué quiere ni para qué lo quiere. Entonces, una población descontenta es susceptible, ¿no?, a caer en manos de ideologías o dogmas extremos que te llevan a este enfrentamiento, a esta polarización. En Perú tenemos básicamente el resultado de una crisis institucional a nivel político. Como bien sabes, y creo que ya lo has comentado, los partidos políticos no son suficientemente sólidos. Creo que es también parte consecuencia de lo que se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se cambiaron las reglas, la Constitución, el Congreso unicameral, que era más fácil de manejar para sacar leyes más rápido. Los partidos debilitados, que, bueno, no podían ofrecer una oposición fuerte en ese momento. Todo eso ha creado un efecto de bola de nieve que se ha ido acrecentando en las décadas y hoy vemos las consecuencias. Ha sido muy difícil contrarrestar esta crisis política. Estamos luchando ahora porque haya por lo menos un tiempo de estabilidad en el gobierno de la señora Boluarte para poder sacar reformas constitucionales que eviten que volvamos a caer en lo mismo. Porque si la población dice váyanse todos, estamos hartos de que, en fin, los congresistas y, en fin, ¿quién gobierna? Nos vamos a la anarquía. Entonces, el problema un poco de la gente es que no sabe decirte qué quiere, solamente sabe qué cosa no quiere. Quiere que se vayan todos, quiere ya no ver más a la clase política, pero te dice qué tipo de reformas, cambios quiere o siquiera si es posible. Te piden algunos una constituyente. No es el mismo porcentaje que en Chile. Estamos hablando de cerca de un tercio de la población en Perú. Aquí en Chile se pidió no una constituyente, pero es una convención 78%. Claro, claro. Pero tú le preguntas a la gente en la calle y no te sabe decir qué quiere cambiar ni por qué lo quiere cambiar. Entonces, no pasa de ser una proclama política, en este caso de la izquierda, que ha perdido todos sus privilegios y que ha caído estrepitosamente, ¿no? Si el 2021 fue el fracaso de la derecha, el 2022 ha sido la caída, pues, de cara, ¿no?, de nariz
de la izquierda que ha demostrado que no tenía principios, que era un esquema clientelista, que entraron a apoyar a Castillo solamente para obtener favores, para corromperse. En fin, entonces estamos a la deriva en cuanto a tendencias políticas y no hay un centro estructurado tampoco. Es muy difícil predecir qué va a pasar. Y cuando surge, tú dices, bueno, conjunto cayó PPK, después Vizcarra, ¿no es cierto?, el colapso de la derecha por distintas razones, ahora el colapso de la izquierda. Claro, los países no pueden no ser gobernados, eso es una anarquía. No pueden uno abrir el Palacio de Gobierno y que esté vacío, tiene que haber alguien. Claro, no vamos ahorita, apagamos la luz, ¿qué pasa? Claro, exactamente. Entonces, debiera surgir, uno espera en la teoría, una fuerza razonable de personas que en la derecha y en la izquierda que digan, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo, sentémonos porque esto no puede seguir así. ¿Surge al menos o ves algún germen de razonabilidad transversal que pueda darle construcción a un sistema institucional distinto al Perú hoy? Soy bastante pesimista, pero lo que he visto en la clase política actual y sobre todo en el Congreso que me ha tocado integrar, es que hay individuos prometedores, ¿no? Digamos, del 130 congresistas que somos en total, sí. Yo diría que 25 o 30 son personas muy razonables, muy bien instruidas, que tienen convicciones democráticas firmes, que no son dogmáticos ni extremos y con los cuales se puede llegar a construir algo. Entonces yo creo que el reto, que no va a ser fácil, te lo digo desde ya, pero el reto de este año va a ser de cara a, sabiendo que vamos a tener elecciones anticipadas, formar quizás una suerte de coalición, que es algo que no se hace en Perú normalmente, una suerte de coalición de no extremos, ¿no? Donde haya flexibilidad para derecha, izquierda, para centro, pero con el objetivo de sacar adelante un mejor país. ¿Y a qué me refiero con un mejor país? Hacer las reformas constitucionales que te permitan, por ejemplo, tener un mejor Congreso, rebajar la temperatura, ¿no?, de los botones nucleares, no sea tan fácil vacar al presidente o cerrar el Congreso, eliminar, por ejemplo, el artículo 117 que impide acusar a un presidente corrupto. Imagínate, un presidente podría ser un asesino, incluso un violador, y la Constitución impide que lo acuse. Solamente es supuestamente por un problema de demencia o un problema de inhabilidad No, por cerrar el Congreso, por traición a la patria o cosas muy mayores, no muy simbólicas. Entonces, digamos, falta terrenalidad en nuestra Constitución. Creo que ningún sistema político fue diseñado para felones, para tener felones y delincuentes en el gobierno. Entonces yo creo que hay que ajustar un poco en esas reformas y también reformas electorales, de manera que haya mejores filtros para evitar que candidatos al Congreso y también a puestos de designación tengan pues prontuarios. Imagínate, ¿no? Gente que ha sido condenada, juzgada por cosas inverosímiles. Eso llegan a candidatos. Claro que llegan a candidatos, llegan a ser electos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un congresista que entró con condena, ¿no? y ha tenido que dejar su vacante ahí. O tenemos el caso de Antauro Humala, condenado, ha cumplido su condena, por supuesto, pero está con todas las de volverse a postular. Bueno, es un tipo radical, antichileno, antisistema. Etnocacerista. Claro, etnocacerista. Pero ¿qué nos dice la justicia, el sistema legal? Que alguien que se ha rehabilitado en una prisión recupera todos sus derechos. Entonces tenemos que ser inventivos y anticiparnos a esta debacle, a esta degradación de la democracia. Alguien puede decir, claro, el Perú lo que está viviendo en los últimos meses del suelo no pasa, ¿no es cierto? No se cae y no pasa del suelo. Pero hemos visto en muchas partes del mundo que surgen unos verdaderos mesías políticos que ofrecen el oro y el moro, claro, y se transforman en populistas. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay de aquí y de allá, pero muchas veces seducen en la desesperación. Tú ves, nombraste a Antauro Humala, tú ves en general el germen de populismos, de liderazgos populistas que puedan llevar al Perú a una situación peor incluso a la que está ahora. Totalmente, y tenemos un ejemplo en el sur del Perú, una región que ha sido muy abandonada, muy, digamos, desatendida en sus reclamos, donde hay gran nivel de pobreza y que ahora está siendo aprovechada por ideologías extremas que pretenden secesión, por ejemplo. Hay quienes proponen que el sur del Perú se aísle y se vaya a formar parte del RUNASUR con Evo Morales, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia a caer en eso, pero justamente yo creo que tiene mucho que ver con la desigualdad, con el centralismo, con la desatención de los gobiernos y con el hecho de que tenemos, creo que en todos nuestros países, niveles educativos muy desiguales. Entonces, cuando tienes población poco informada, poco educada, es fácil hacerla caer en narrativas falsas. Hoy día siembras un mensaje por WhatsApp que puede decir cualquier cosa y la gente se lo cree.
hasta la gente instruida. O sea, son tiempos también difíciles. De eso habla también el Congreso Futuro, de cómo lidiar contra la amenaza del metaverso. Estamos viviendo en unos tiempos, en una sociedad en que la información es manipulada de tal manera, la inteligencia artificial, que ya no sabes qué es verdad y qué no es. Entonces, yo creo que ese tipo de retos amerita que repensemos nuestros sistemas políticos y cómo debe funcionar una democracia. Una democracia, perdón, solamente para cerrar. Yo creo que la democracia funciona muy bien en países desarrollados donde tienes igualdad, donde tienes acceso a educación y a servicios, pero en una sociedad, en un país en vía de desarrollo, donde gran parte de la población es informal, no tiene acceso a todos estos servicios, sabe que el Estado no le retribuye nada, no va a funcionar tan bien, obviamente. Bueno, pero ¿qué alternativa hay a la democracia, perdón? Tienes que reconstruir el país primero. No te digo que no hay que alejarnos de la democracia, pero tenemos que partir por darle las condiciones estructurales a los países para que la democracia funcione mejor, porque si no tenemos este problema. La señora Dina Boluarte es quien dirige el país hoy día. ¿Sientes tú que hay el patriotismo suficiente para que incluso algunos que no les guste, que no la votaron al principio, porque ella era compañera de fórmula de Castillo, de decir, bueno, tenemos que respaldarlos todos a ella porque ella es la que nos lidera hoy día, o hay también intentos de vacarla, que le llaman ustedes a defenestrar, sacar, destituir a esta presidenta? Eso es algo muy curioso, Matías, porque de hecho es lo que ha ocurrido. La derecha, que era la oposición más radical a Pedro Castillo, es ahora quien sostiene a la señora Boluarte, porque saben que es la oportunidad de lograr por lo menos esta transición en parte del centro también. Y la izquierda, que era quien apoyaba a Castillo, ahora se siente traicionada y son los opositores, son los que quieren vacar. Felizmente, digo yo, en mi opinión, no tienen los votos para lograr ese propósito, pero sí tienen los votos para bloquear las reformas. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este momento de la izquierda peruana? Ellos quieren bloquear las reformas que nosotros de centro y los de derecha proponemos para tener un mejor panorama electoral, por ejemplo, con un poco la idea de que o es asamblea constituyente o no es nada. Entonces es extorsión. Y te dicen, y si no programas discutir y debatir la asamblea constituyente, va a haber más muertos y va a correr más sangre. Entonces eso es un chantaje de terror. Eduard Málaga, congresista peruano, está con nosotros esta noche. Se ha dicho, no sé hasta qué punto es mito, las cifras lo respaldan, que Perú tiene la capacidad de funcionar en paralelo de alguna manera lo político y lo económico, porque esta crisis política que es monstruosa, cuerdas separadas le llaman ustedes, es monstruosa esta crisis política, pero la economía del Perú va por buen camino y bastante buen camino, y mostrando buenas señales de crecimiento y de buena salud. Primero, ¿por qué se logra eso? Y si tú estimas que eso también está en peligro y que puede afectarse ahora entonces el desarrollo económico, por lo tanto más pobreza, más subdesarrollo, en fin. Claro. Yo creo que hay que reconocer que las reformas que se hicieron en los 90 durante el gobierno del señor Fujimori tuvieron ese efecto, y en parte fue una estrategia copiada de Chile. O sea, básicamente lo que algunos llaman neoliberalismo, que otros discuten que no es tal, pero la receta de Chicago y todo esto fue importado al Perú también. Entonces hemos pasado por un proceso muy parecido, las privatizaciones, las AFPs, en fin. Y creo que uno de los grandes méritos del Perú para la estabilidad ha sido la autonomía del BCR, el Banco Central de Reserva. Ustedes conocen al señor Velarde, que ha venido acá muchas veces. Es un ejemplo de cómo se mantiene, digamos, un ente que regula, que tiene su disciplina, que tiene su meritocracia, que nadie se mete con ellos y que por lo tanto sostiene el cambio monetario de una manera en que la economía no se ve afectada. Pero si tú le preguntas a muchos economistas, digamos, duchos, experimentados, te van a decir, sí, claro, la economía se sostiene, pero hemos perdido tantas oportunidades, o sea, podríamos estar creciendo muchísimo más. Entonces, eso es un tema, ¿no? Que, digamos, lo macro se mantiene, el Perú sigue creciendo, pero la causa del descontento es que efectivamente esas mejoras, como lo ha pasado en Chile también, no llega a todos. No llega a todos. ¿Y cómo haces que llegue a todos en un país que es además, comparando un poco los dos, Perú es mucho más complejo geográficamente que Chile, tiene algunas distancias que son muy difíciles de salvar, un estado inexistente en regiones como Madre de Dios, donde tienes minería ilegal, tal ilegal, no hay estado, hay prostitución, violencia, narcotráfico, todo lo que te puedes imaginar, es tierra de nadie. Entonces hay muchas tierras de nadie en donde el Estado no se puede consolidar. Y creo que el problema es que esa economía boyante no se traduce en un bienestar para todos, y es el problema de siempre, ¿no? Para desarrollar este país necesitas, pues, comunicarlo, darle una sensación de unidad, de nación, de que todos somos iguales ante la ley. Somos muy informales, 70-80% de la economía peruana es informal, entonces... Pero eso es un problema que viene desde la época de los 80, con Alan,
Claro. ¿No es cierto? Ese es un problema no nuevo en el Perú, la economía informal. Así que yo te digo que quizás no todos tenemos la solución para todos, pero yo, por lo menos desde mi rincón, lo que trato de sacar adelante es la necesidad de ver un poco más ciencia, ¿no? Más tecnología, que te aparta por un momento de las ideologías, te aparta por un momento de esos temas y nos permite darnos cuenta que podemos estarnos hundiendo en nuestra propia miseria, pero el planeta entero está teniendo otros problemas que tenemos que abordar. O sea, tenemos que ver el tema de la hambruna, la alimentación, la sobrepoblación, la crisis climática. En fin, hay tantas cosas que son transversales a todos y la única manera de empezar a abordarlas con un poco de sabiduría es buscando a quienes manejan el conocimiento. Eduard Málaga, congresista del Perú, muchísimas gracias por hacer un paréntesis en la visita, por lo de la ciencia que viniste a hacer y venir al estudio a contarnos de primera fuente lo que está ocurriendo en tu país. Y ojalá, por lo menos, la violencia que está ocurriendo en estos días en las calles, más de 50 muertos ahí. Así es, eso Matías, perdona si me permites, hay que lamentarlo, hay que condenarlo. Es muy difícil deslindar responsabilidades en este momento. La responsabilidad política claramente tiene que estar en el gobierno, pero tenemos que apostar a que eso se solucione de esa manera, que no haya más. Y ojo, también a tu audiencia le diría que veamos con mucha atención a ambos países cómo vamos, porque hay cosas muy similares y hay peligros muy similares en ambos lugares. Eduard, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Matías. Hasta la próxima que estés en Chile, venimos a conversar. Claro nuevamente. que sí. Hacemos una pausa.